La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Estaba pensando, y esto ha sido tema de comentario, no es muy original lo que voy a hacer, es que sabemos que en Chile hay una déficit de comprensión lectora, y estábamos conversando antes de los contratos de ISAPRE y todos los cambios que van a venir. Bueno, una de las cosas que le cuesta más a la gente entender los contratos, y no solo los contratos, también, por ejemplo, estos avisos que tienen los productos con la composición en porcentaje de calorías, proteínas, todo eso cuesta porque en Chile, insisto, tenemos una falta de comprensión lectora. Vamos a conversar de que es un temazo con Pelusa Orellana. Pelusa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Quique, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pelusa es académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes y directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura, CIL, que es de la misma casa de estudio. Y bueno, ¿qué te parece a ti el tema de la falta de comprensión lectora? Porque esto no solamente uno podría pensar que es la gente, gente que ha tenido poco acceso a la educación, sino que se reproduce esto en gente que está en la universidad, incluso en profesores. Sí, efectivamente es un problema que, digamos, cruza los niveles socioeconómicos, cruza el nivel de escolaridad, aun cuando de repente uno observa, digamos, diferencias por grupos socioeconómicos, o por la cantidad de años de estudios superiores, pero igual tenemos problemas de comprensión lectora fuerte en el país, en todos los estratos, en todos los niveles, yo me atrevería a decir casi en todas las profesiones, con distintos grados de variabilidad, pero existe. Sí, lo otro que me llama la atención, y creo que yo tengo hijos chicos, que se ha agudizado por diversas razones, pandemia, que es una educación pésima, Sí. Chile, el periodo que estuvimos en clase, que fue una locura, y también por la falta de lectura de libros, que hay un lenguaje bastante restringido entre la gente, o sea, una utilización de verbos que es bien limitado, ser, estar, tener, grosso modo, y eso afecta para la comprensión y además para poder comunicarse, para poder expresar, ¿no? Efectivamente, y yo agregaría a lo que tú estabas comentando un tema que quizás hemos dejado un poco de lado, porque en Chile tenemos un poco una tendencia a preocuparnos mucho de la lectura, digamos, académica, la lectura que uno lee para aprender en el colegio, la lectura que uno lee para aprender en la universidad, o para el trabajo, como tú explicabas, el tema de firmar un contrato, por ejemplo, que efectivamente tenemos muy bajos niveles de comprensión lectora para ese tipo de situaciones. Pero fíjate que para lo que tú decías de mejorar la calidad del lenguaje, la manera en que nos expresamos, los verbos que utilizamos y todo eso, incluso las estructuras gramaticales, se ha descubierto que uno de los grandes beneficios que tiene la lectura recreativa, o sea, la que tú haces por gusto, por elección propia, digamos, es una de las que más impacta el desarrollo de nuestro lenguaje cotidiano. Porque claro, efectivamente estás expuesto a estructuras gramaticales, a sinónimos, antónimos de palabras que quizás no conocía, y las estás viendo en el contexto del habla común, digamos, el personaje de una novela, ¿no es cierto?, que habla de la manera como hablamos todos los seres humanos. Entonces, esa falta que es muy fuerte en Chile por muchas razones, hay razones culturales, hay razones económicas, ¿no es cierto?, la falta de libros, el precio de los libros que siempre decimos son tan caros en Chile. Todo eso influye de una u otra forma en que los chilenos dejemos de leer, pero además nosotros hemos sido un país como poco lector en general. Entonces eso afecta aún más los bajos índices de calidad lectora a nivel escolar o universitario, lo que sea, digamos. Es importante, Pelusa. ¿Somos un país bajo en lectura? Porque yo he escuchado diversas veces ese juicio. Y hay evidencia empírica que leemos menos, por ejemplo, que el otro mito es que los argentinos leen mucho, que los españoles leen mucho. Sí. ¿Es verdad eso? ¿Los peruanos también? Nosotros leemos poco en general. Yo te podría decir que en general nuestra lectura recreativa es muy baja. Yo me acuerdo haber hecho un estudio por ahí por el año 2016 comparando los hábitos lectores de estudiantes universitarios, digamos, de Chile y Estados Unidos, y en Chile se lee casi las horas que le dedican los estudiantes universitarios en Chile a la lectura recreativa es casi la mitad de lo que le dedican los estudiantes norteamericanos, que por otro lado, curiosamente, le dedican mucho más tiempo los chilenos a la lectura académica, que probablemente tiene que ver porque tenemos programas universitarios súper sobrecargados que no nos dejan tiempo para leer otra cosa que no sea el texto o el paper que nos pide el profesor del curso, digamos.
Oye, Entonces, tenemos esa pérdida en ese sentido. y lo otro que a raíz de lo que me estás diciendo es que en los colegios ocurre que el lenguaje muchas veces se memoriza y hay palabras, yo le preguntaba a mis niños que están en educación básica, están memorizando autocracia, por ejemplo. Y le digo, explícame Claro. qué es autocracia. Y no tienen idea. Claro, Porque- porque se les da la definición. Claro. O sea, ahí tú apuntas a un tema que también es bien importante como mirar. Yo no tengo, como te dijera, datos empíricos de esto, pero sí hay un estudio súper antiguo en Estados Unidos de una profesora muy conocida, que es la Dolores Durkin, que en el año 79 hizo un estudio observando cientos de horas de clase en escuelas públicas básicas, y se dio cuenta y llegó a la conclusión, dijo, es que claro, los profesores no enseñamos a comprender un texto, lo que hacemos es evaluar la lectura. Porque en general, ¿cuál es la dinámica que se da en las salas de clase muchas veces? Los niños leen un texto, el profesor hace preguntas y dice, sí, muy bien, efectivamente eso es lo que pasó en el texto que leíste, o no, está incorrecto, ¿quién tiene la respuesta correcta? Pero nunca enseñamos a usar estrategias que nos permitan, por ejemplo, resumir, inferir, una serie de predecir, que son todas estrategias de comprensión que los buenos lectores aprenden a usar muy tempranamente y que de todas maneras está comprobado que generan un cambio importante en el nivel de comprensión que obtienen. Ciertamente que los conocimientos previos que tú tienes de un determinado tema, qué tan expuesto estás a las palabras, el vocabulario, todo eso obviamente que también influye, pero también se ha demostrado que es necesario, o sea, que en el fondo las estrategias para comprender mejor un texto tú no las aprendes por ciencia infusa, no las aprendes, no te caen del cielo, digamos, Claro. Tienes que aprenderlas, y para aprenderlas necesitas a alguien que te modele cómo se hace, porque además la comprensión lectora es un fenómeno no observable a ojo, digamos, a ojo simple. Sí, Es capaz, algo que sí. ocurre internamente en tu mente. Entonces, claro, el profesor tiene que modelarle un poco al alumno qué está pensando cuando está leyendo un texto. Y eso Claro. nos falta a nosotros en el sistema escolar. Sí, fíjate que estaba pensando también, no sé, capaz que esté equivocado, tú eres la experta, pero he visto poco uso del diccionario en general, porque, a ver, no quiero rodearme mi metro cuadrado, pero con la gente, los niños que conozco, entonces uno les dice ya, Ajá. define nostalgia, define melancolía, define tristeza, y cuesta explicar esos sentimientos, de hecho cuesta entenderlo, pero explicarlo aún más. Claro. Entonces yo me Claro. acuerdo que uno iba al diccionario, antes que era un diccionario, yo soy de la era de papel, claro, y buscaba las palabras y se iba haciendo una idea más o menos de lo que era, no una idea definitiva, Sí. pero alguna capacidad de expresar con algún grado de abstracción o profundidad un concepto que veo que los cabros ahora les resulta muy difícil. Sí, efectivamente se ha dejado mucho usar el diccionario, y yo te diría que en la mayoría de las salas de clase casi ya no hay diccionario. Antiguamente había diccionarios y tú, cuando te encontrabas con una palabra que no conocías, te parabas y ibas al diccionario y la buscabas. Ese hecho de buscar la palabra en el diccionario ayudaba mucho a fijar el significado, porque tú en el fondo leías en el diccionario la palabra, leías sus sinónimos, sus antónimos, sus distintas, digamos, tipos de uso. O sea, cuando usas la palabra nostalgia de la manera que Claro, la viste en el texto, ¿ya? Y cuando la puedes usar de una manera distinta, ponle tú en un concepto más, en un contexto más abstracto, o lo que sea. Hoy en día, en general, se tiende o a darle el significado en forma inmediata a los niños, sin mayor explicación, sin análisis morfológico que te podría ayudar a entender, por ejemplo, las palabras que derivan de nostalgia, nostálgico, no sé, una serie de otras, digamos, opciones, o cuáles son los antónimos. O sea, ese tipo de trabajo más pausado, más redondo, ¿no es cierto?, de lo que es el entender el vocabulario desde lo que es la amplitud y su profundidad, que son como las dos grandes dimensiones del vocabulario. En general la pasamos rapidito en el sistema escolar, esa es la verdad. sí, y sería tan Y eso- lindo, por eso ejemplo, es aprenderse detrimento. una palabra diaria. Claro, Imagínate que fuera una tarea, una palabra, ¿para qué más? Una palabra diaria, conversarla, decir que expresa, son cabros que salían con 40 palabras nuevas, que es ampliar bastante el horizonte de mundo, no solamente el lenguaje. sin duda. Claro, si la estimación es claro que ya sea a través de la lectura, que es una de las maneras que el 75% de las palabras nuevas que tú aprendes vienen de lo que tú lees, no vienen tanto de lo que enseña el profesor en clase, vienen de lo que tú lees. Ah, De ahí mira, de nuevo ya. vuelvo al tema de la importancia del volumen lector, o sea, la cantidad de minutos que tú le dedicas a la lectura diariamente, que ahí es donde fallamos nosotros como país. Pero aparte de eso, si tú, por ejemplo, a nivel escolar aprendieras, no sé, 7, 12 palabras por semana,
el éxito tuyo al final de la escolaridad, o sea, se multiplica por, no sé, lo que los expertos estiman es que tú debieras salir, no sé, alrededor de 20.000 palabras en toda tu vida escolar. A lo mejor se puede llegar a ese número cuando tú trabajas, como dices tú, 1 o 2 palabras diarias. Oye, estamos hablando con Pelusa Orellana, académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura. Estamos hablando de la comprensión lectora. Esta idea que los futuros profesores tienen baja habilidad lectora, dice un estudio de la Universidad Católica de UDD, muchos no comprenden un paper académico. Es bien complejo porque, sí, claro, porque no es por demonizar a los profesores, pero son los que están encargados de enseñar, y el que enseña tiene que saber. Sí, tal cual. Ese estudio lo hicimos con Mónica Silva, Universidad Católica y Universidad de los Andes, hace un tiempo, y efectivamente nos encontramos con algo que sospechábamos. Por eso le pusimos el título, ¿no es cierto?, El elefante en la sala. O sea, es eso que nadie quiere ver, pero que ahí está, ¿no es cierto? Y que es un problema que tenemos, es un problema que a veces nos tapamos los ojos, decimos, sí, terrible, los profesores no entienden lo que leen, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Y es un problema al final del día, yo creo, de política pública. Es un problema de tomar decisiones que no necesariamente involucren recursos económicos, sino más bien un poner más acento quizás en la selección de quienes estudian pedagogía, quizás en la formación en la enseñanza media, más orientada hacia una lectura de mejor calidad. Si tú te fijas en los países donde la calidad de los profesores es más alta, como los países nórdicos, hay, digamos, mecanismos de selección súper estrictos respecto a cómo entras tú a la universidad. Claro, a veces el hecho de que nos ingresen estudiantes con bajos niveles de comprensión en las carreras de educación supone un esfuerzo enorme a las universidades para ser propedéuticos, para nivelar a estos estudiantes que vienen con mala comprensión. Y a consecuencia de eso, lo que pasa muchas veces es que olvidamos o le quitamos tiempo a el proceso formativo que implica justamente formar a estos profesores para que enseñen a leer. Entonces, el currículum, digamos, las horas que pasan los estudiantes en la universidad, al final se consumen nivelándolos y no enseñándoles lo que van a tener que enseñar ellos después. ¿Cuándo se forja la conciencia lectora? Si digo, ¿cuándo hay una edad? O sea, 6, 7, 8, 9 años, o esto es un proceso continuo del ser humano. Sí, mira, o sea, la adquisición de la lectura, podemos decir, se forja alrededor de los 6 años y medio, 7 años, la mayoría de los niños aprenden a leer ahí, pero a mí me gusta mucho usar un esquema que divide, digamos, la lectura como en aprender a leer, que eso va desde que uno nace, ¿no es cierto?, porque está expuesto al lenguaje, a las interacciones verbales, que todo eso es como abono para aprender a leer mejor y para desarrollar una mejor conciencia lingüística, lectora, lo que tú quieras. Eso también influye muchísimo. Pero ese aprender a leer llega más o menos hasta los comienzos de tercero básico, yo diría, no sé, 8 años, ¿cierto? 7, 8 años. Y de ahí para adelante viene como el leer para aprender. O sea, tú ya eres un lector autónomo que usa la lectura para poder aprender todo lo que aprendes en el colegio y a lo largo de tu vida, porque gran parte del aprendizaje está fundado, digamos, en leer textos al final del día. O sea, tú siempre estás leyendo en todas las asignaturas. Entonces, esa conciencia yo diría que es más bien como lograr una autonomía en la lectura, y eso yo diría ocurre más o menos como a los 8 años. De ahí para adelante tú le puedes decir a un niño, mira, ya léete este texto, después vamos a conversar sobre él, o quiero que hagas tal cosa, quiero, por ejemplo, que lo resumas, o quiero que me describas al personaje principal, lo que sea. Es decir, a esa edad podemos decir que la mayoría de las personas están capacitadas como para realizar tareas con la lectura. Muchas veces ocurre que no es así, muchas veces pasa que los niños en el sistema escolar dicen, es que no sé lo que tengo que hacer, es que no sé dónde está la idea principal, es que no entiendo de qué se trata, ¿te fijas? O sea, ahí estamos fallando. Sí, además son textos relativamente comprensibles, no estamos hablando de textos de mayor complejo, o sea, lo que te decía, textos con mayor densidad, parte de la base que no ocupan los verbos que se usan, entonces la verdad que no hay cómo entenderlo. Claro. Entonces, equipar a los profesores con ese tipo de estrategias, pero además que ellos mismos sean buenos comprendedores de textos, es muy importante, porque no puedes enseñar lo que tú no sabes hacer bien. No, totalmente. Oye, y tips para padres que quieren adentrar a su hijo en la lectura, que está difícil ahora con todos los dispositivos, pantalla, pero no hay que dar la batalla perdida.
estrategia. Tips rápido. Claro. A ver, tips rápido. Alejar de las pantallas, lo que primero que tú dijiste, muy importante. El contacto con el libro de papel real, con ilustraciones de verdad, en el cual tú puedes ir y volver, que puedes observar más directamente, es fundamental. Entonces, Ya, ojalá Kindle que los no. padres... Por ahora no. Kindle no. Kindle cuando ya tú eres un lector ávido, que sabes elegir lo que te gusta y que en general lees un texto, una prosa, digamos, continua, un texto de, no sé, una novela, por decirte, Ya. que no pasa nada que la leas en un Kindle, pero un libro ilustrado, que es lo que los padres leen con sus hijos, yo recomiendo siempre papel. Y están las bibliotecas que tienen colecciones preciosas y que solemos ir poco a las bibliotecas. Entonces, lectura diaria, lo que se llama la lectura compartida, que es la lectura que hace un papá, una mamá, un abuelo, un hermano a su hijo, hermano, primo, lo que sea, en voz alta y que va, digamos, comentando, que sirve de contexto para conversar, para describir, para opinar, en fin, atendiendo a las imágenes, todo eso, ¿no es cierto? Eso ojalá todos los días. Los niños, eso se ha demostrado, los niños cuyos padres les leen, digamos, todos los días, vienen mucho mejor preparados para aprender a leer y se mantienen, digamos, con un interés alto por la lectura por mucho más tiempo. Son personas que eligen leer. Entonces, esa es un buen tip. El segundo tip que yo te daría, ya pensando en los niños más grandes, es conversar sobre libros. Y el conversar sobre libros tiene mucho que ver con el modelar lectura. O sea, si nosotros, adultos, pasamos pegados al celular y no estamos leyendo libros de verdad, difícilmente vamos a lograr que los hijos quieran leer libros de verdad. Y como consecuencia natural, cuando tú creas un ámbito, un hábitat lector, digamos, vas a tener estas conversaciones a la hora de almuerzo, a la hora de comida, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué estás leyendo tú? ¿De qué se trata? ¿Y a quién le recomendarías ese libro? ¿O por qué no lo recomendaría? Claro, o sea, si te gustó o no te esos gustó. Espacios claro, porque se suele identificar la lectura con algo muy aislado de personas que lo hacen en un, digamos, entorno yo conmigo mismo, Claro. Y la lectura no, la lectura es social, la lectura se conversa, se dialoga, se opina, se recomienda, y hoy en día, bueno, gracias a Dios, en algunas partes existen los famosos clubes de lectura en que la gente se junta a leer un mismo libro y opina sobre él y recomienda, en fin, o extiende la lectura más allá de solamente el hecho de leer. Pelusa, 1.000.000 de gracias por esta conversación, ¿eh? Muchas gracias a ti, Quique. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, igualmente. Chau. Adiós. La actualidad pasada por el filtro de las ideas.